Yo lo voy a recibir, estoy con Álvaro Sicarelli, analista político, asesor de Javier Milei en materia exterior, de política exterior, exactamente. ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Presentando nuevamente su libro, que no es la primera vez que no, y viene acá hoy a las 7 de la tarde en la ciudad de Concepción va a ser la tercera vez que presento mi libro, que salió en junio acá en la provincia de Tucumán, así que muy contento. Que sea la tercera vez, ¿que indica? Bueno, que ha tenido mucho impacto en los lectores, o por lo menos en lectores de libros de actualidad o de ensayos políticos. Y bueno, muy feliz y además muy contento en las presentaciones de ver tantos jóvenes, chicos de entre 18 y 25 años interesados en temas tan relevantes como son la política, la economía, el pensamiento cultural. Bueno, muy feliz. Viene siendo ese el sector, ¿no?, de la sociedad en donde los liberales, o por lo menos el sector que representa Javier Milei, encuentra, ¿no?, su público más adepto, que por ahí se lo ve mucho en redes sociales, pero eso se traslada, digo, en la realidad. ¿Lo ven ustedes? ¿Cree que esto también va a tener impacto quizá en votos? ¿Cómo analizan eso? Claramente. Además, creo que la enorme participación de jóvenes, pero también de ciudadanos que pertenecen a sectores populares, incluso sectores vulnerables, que acompañan o que ya advierten que van a acompañar con su voto la candidatura presidencial de Javier Milei, rompió con el principal prejuicio que hay contra el movimiento liberal, de que es un movimiento de gente grande, con una franja etaria chica, de sectores de la élite o de sectores acomodados. Bueno, esto está demostrando todo lo contrario, que el movimiento que defiende las ideas de la libertad tiene un sustrato, tiene un sustento que está fuertemente representado por jóvenes que quieren otro país y que no quieren que la única salida sea Ezeiza. ¿Cuáles son los cambios por ahí que vos en estas presentaciones, por ejemplo, del libro, escuchás que reclama esa juventud que se acerca a Libertad Avanza? Primero, igualdad de oportunidades, de igualdad ante la ley. Ellos quieren que, como individuos que quieren progresar y que quieren progresar en su provincia y en su país, el Estado no los entorpezca más la posibilidad de crecimiento, de desarrollarse en sus profesiones, como emprendedores, como incluso hasta como artistas. Me asombra la cantidad de músicos, de artistas plásticos, jóvenes. Ayer estuve reunido con jóvenes emprendedores y había hasta jóvenes de la gastronomía que lo que nos piden es menos burocracia, menos presión tributaria casi confiscatoria en el caso de ellos, que en algunos casos les ha impedido arrancar con mayor antelación sus proyectos. Sí. Bueno, eso es lo que nos reclaman. Y además también en provincias como Tucumán o en provincias como Buenos Aires o en ciudades como Rosario, también una cuestión de un marco de libertad dentro de orden público, ¿no? La inseguridad junto con la inflación en los jóvenes empieza a ser un reclamo muy fuerte. Es la tercera vez que llegas acá a Tucumán. ¿Cómo ves esta provincia, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que has tenido la posibilidad de viajar, de visitar otras en esto que es la presentación de tu libro. Veo una provincia como no debería estar, porque es una provincia con una potencialidad económica y te diría hasta geoestratégica por su ubicación, que debería estar con índices de desarrollo humano altísimos. Sin embargo, la realidad es otra. Los bolsones de pobreza estructural que veo cuando recorro, ¿no?, las zonas periféricas a la capital me preocupan muchísimo. Lo que habla también, entiendo yo, de un modelo político y económico que ya está en sus últimas instancias. Y por modelo político hablo de la permanencia casi ininterrumpida de un mismo partido político que, bueno, ha estado en consonancia y en línea directa con los programas económicos del gobierno nacional. Recién veíamos, ahí nuestro compañero Matías nos mostraba justamente este dato, ¿no?, que, bueno, refleja a la clara qué pasa con la inflación y con el aumento de precios, 122% que va a subir, ¿no?, el valor del aceite. Y te veía porque vos hacías cara. Sí, no, es que menos mal que el remarcamiento lo hacen mañana, porque hoy yo tengo que ir a comer los famosos sándwiches de milanesas tucumanos, entonces, bueno, lo estaría pagando con un sobreprecio si hubieran hecho el remarcamiento hoy. Esto, bueno, para hacer un toque de humor a una situación que es realmente catastrófica, porque este es el peor impuesto para los sectores populares. La inflación es el peor impuesto que pagan los sectores populares, los sectores que trabajan y mucho más aquellos que están activamente buscando un trabajo. Y mira, te voy a decir algo que es llamativo. Hace poco en Buenos Aires, colegas tuyos entrevistaban en diversas manifestaciones, ¿no?, de movimientos piqueteros a los que asistían, ¿no?, y les preguntaban a quién iban a votar. Y uno esperaba que dijeran que iban a votar por los carteles que tenían y por los íconos que mostraban
a partidos de izquierda o al propio kirchnerismo y decían que no, que iban a votar a Javier Milei. Y cuando le preguntaban por qué iban a votar a Javier Milei es porque el plan ya no les alcanza, porque la inflación les está comiendo la dádiva que reciben. ¿Y por qué o cómo, ¿no? Que es la pregunta, haría Javier Milei para dar vuelta a esta situación económica, ¿no? Bueno, yo no soy economista no, y está creo bien, que hay que... pregunto porque quizás se pronuncia esta visión, ¿no? De que Milei puede romper con ese status quo, por lo menos es el discurso en general. Exactamente. Pero suena bastante complicado, ¿no? Teniendo en cuenta el panorama mundial, la situación económica argentina, política incluso, ¿no? De conformación. Va a ser un panorama complejo, por eso él habla de 3 reformas estructurales que llevarían 5 años cada una. Una profunda reforma monetaria, una profunda reforma y modernización del Estado, para después pasar a una reforma tributaria, que sería la antesala a reformas de carácter más productivistas, como por ejemplo la reforma laboral y eliminar todas las trabas burocráticas a la inversión. Sí. Esto estaría estamos hablando de 15 años, casi estamos de 2 mandatos de un presidente o de 2 presidentes comprometidos. Pero Argentina nunca pudo esperar tanto, digo, los argentinos en general para reformas, ¿no? Somos bien cortoplacistas, me parece. Eso, bueno, ese también es un lastre que tenemos cultural, pero por otro lado, el equipo que está diseñando la nueva política social que llevaría adelante el diputado Javier Milei de ser electo presidente de la Nación, justamente estaría apuntando a contener y a paliar, obviamente, las situaciones de conflictos que se van a generar tras la reforma, porque en toda reforma hay un proceso transicional donde habrá personas que sufrirán. Pero a ver, esto no va a estar ajustado solamente a un sector. Esto vamos a tener que afrontarlo todos los argentinos, de todos los sectores sociales, de todas las profesiones y de todas las ideas políticas. Y bueno, él entiende que tiene que llevar adelante, además, junto con su propuesta económica, una propuesta de reforma de este sistema también de protección social que ha demostrado además que es ineficiente y que está al servicio de los intereses partidarios de turno. Álvaro, bueno, contame un poco del libro. En algunos fragmentos vos decís que, bueno, tiene pensamientos o puntos de vista políticamente incorrectos, ¿no? ¿Por qué? Y quiénes, bueno, vos decías al principio que los jóvenes son los que están eligiendo, ¿no? El libro, sobre todo. En el libro planteo que el primer acto de rebeldía que llevé adelante desde que soy adolescente, pero que lo hago ahora, es decir lo que pienso. Ya creo que eso es un acto de rebeldía. Estamos en un momento en donde una inquisición del pensamiento único que determina qué se piensa y cómo se dice, y lo vemos con todas estas políticas de cancelaciones para aquellos que dan una opinión distinta a la del status quo, como bien lo planteaste, es un poco la razón de ser de este libro. Plantear primero es un diagnóstico de cómo el neoprogresismo, que nada tiene que ver con la mejor tradición progresista que hemos tenido en Argentina. ¿A quién englobas en ese neoprogresismo? Y que casualmente te podría nombrar a 2 tucumanos. ¿A quién? A Alberdi y a Roca. Porque acá tenemos una historiografía, por lo menos en los últimos años, que ha diabolizado, por ejemplo, en el caso de Roca, a un hombre que le quitó a la Iglesia el monopolio del matrimonio y el monopolio de la educación. Yo quisiera saber qué gobierno de izquierda o de centroizquierda en este país hizo una transformación tan rotunda e incluso tan progresista y tan laica como la que hizo Julio Argentino Roca. Sin embargo, yo estoy asombrado de ser testigo del nacimiento y el desarrollo de la izquierda papal. En mi vida hubiera creído que iba a haber una izquierda que hacía cola para ir al trono de San Pedro para besarle el anillo al obispo de Roma. Y sin embargo, los demonios están en la generación del 80, el demonio Sarmiento, el demonio es Julio Argentino Roca, el demonio es Carlos Pellegrini, el demonio incluso es los presidentes de la, a mi entender, exageradamente mal llamada década infame, que ha sido la década que llevó a la Argentina a ser la 7ª potencia económica del mundo. Y sin embargo, los demócratas, los progresistas, son los que han participado activamente de golpes en favor, por ejemplo, del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, o de, por ejemplo, un sindicalismo que está más interesado en ser empresario prebendario del Estado que en representar a los intereses de los trabajadores, como hoy lo vemos en los grandes jerarcas que hace no menos de 30 años están al frente de sus sindicatos y que hoy sabemos que tienen un nivel de vida más propio de un empresario. Bueno, ese es el neoprogresismo, al que se suma además
un neoprogresismo que defiende ideas anticientíficas, antibiológicas, que no tienen nada que ver con la idea de progreso, ¿no? Y podría nombrarte algunas, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, o, y te lo digo yo que soy homosexual, que parece que tuviera que aclararlo, porque si no lo aclaro automáticamente me estarían tratando de homófobo, transfobo, esta idea conocida como ideología de género. Claro. Te quería preguntar, por último, va a venir Milei a Exactamente, Tucumán. el primero de octubre en Plaza Alberdi. Perfecto. Bueno, ¿conoces algo de lo que de la agenda? ¿Nos puedes anticipar? Igual esto hace poquito nos contaba, ¿no, Ricardo? Está en elaboración, tengo entendido. Sé que Fuerza Sí. Republicana, que es el partido principal de La Libertad Avanza como frente, es el que está llevando adelante, y ayer tuve el gusto en su sede provincial de presentar mi libro, y bueno, hoy lo hago a las 7 de la tarde, invitado por el intendente de Concepción en la Casa de la Cultura de Concepción. Como analista en materia de política exterior de Milei, ¿cómo se lo ve a Milei fuera? Bueno, de una de Argentina? mis principales funciones es facilitar el vínculo del diputado Milei con las principales embajadas extranjeras acreditadas en Argentina. Hemos nucleado una estrategia en relación a las embajadas del G20. Te diría que ya nos hemos reunido con más de 15 embajadores, incluido el de las grandes potencias, y asombra dos cosas por parte de los diplomáticos. Primero, lo que te dicen es: no podemos creer que viene un político argentino a escucharnos más que a hablar. Mira vos. Dato interesante. Y además es impresionante verlo a él cómo va tomando nota de todo lo que le plantea el diplomático, el jefe de delegación diplomática, sobre la situación de las relaciones bilaterales entre su país y la Argentina. Y por otro lado, él además tiene una cosa que me parece también importante. Él contrata asesores en temas de los que él quizás carece de conocimiento, porque Sí. para eso tiene asesores. No contrata asesores para demostrarles a los asesores que saben más que ellos, como hacen muchos políticos. Me parece que son dos cualidades muy importantes.